lo que son las parasitosis intestinales y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el parásito Giardia lamblia. Y para eso nos acompañan hoy los compañeros que son Ángeles Ocampo Castro y Carlos Parral Martínez. Para esto vamos a cederle la palabra a Ángeles para que nos hable un poquito más de lo que son las parasitosis intestinales. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes, noches a todos. Empezando como ya mencionó mi compañera, mi amiga Samara Lubiano, pues la parasitosis intestinales, se dice que el parásito va a ser todo aquel organismo, ya sea animal o vegetal, pues que se va a encontrar en varios tipos de ecosistemas y este va a vivir a expensas de otros, ya sea sobre él, fuera o ya sea dentro de él. Pues las parasitosis como tal, se dice que es aquella enfermedad que va a ser producida, perdón, por un parásito. Se dice que hoy en día aquí en México existe una gran clasificación de parásitos y los más comunes que encontramos en México son la giardiasis, amebiasis, enterobiasis, ascariasis y también encontramos la teniasis y cistercosis. Pero para saber eso o para llegar a cada una de ellas, pues existe una clasificación dentro de ellas, ¿no? Estos parásitos se pueden clasificar ya sea por endoparásitos, que son aquellos que se van a encontrar dentro del huésped, y también los ectoparásitos que van a ser fuera del huésped. Asimismo, encontramos otra clasificación, pero ya más a detalle, es decir, ya los que van a ser unicelulares y pluricelulares. Dentro de los parásitos unicelulares, pues encontramos a los que son rizópodos, que son la entomia histolítica, también así los ciliados, en los cuales podemos encontrar a Balantidium coli, los flagelados, que son Giardia, que como bien mencionaron, este va a ser el específico en el que vamos a hablarles el día de hoy. Y también asimismo los esporosos, que dentro de su clasificación podemos encontrar a Cryptosporidium. También existe otra clasificación para los que son los metozoarios o helmintos, que son los pluricelulares. Y dentro de ellos, pues encontramos a los nemahelmintos, que dentro de su clasificación encontramos a los ascaris lumbricoides. Y los plantelmintos, que son la Tenia solium. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Bueno, pues, no sé si llegaste a mencionar otra, pero también hay otro tipo de, una clasificación, pues, dentro de que es la antrópoda, que son los arácnidos y los insectos. O sea, sin embargo, en ese ambiente, pues, llegamos a tener esas parasitosis. Pero ahora, ¿cómo tacha la parasitosis en la población, no? Hay que tener en cuenta de que la parasitosis intestinales, o sea, se radica en la falta de higiene o ya sea en el consumo de alimentos contaminados o agua contaminada, etcétera. Pero este tipo de parasitosis llega a variar solamente en niños y o ya sea adultos mayores. En niños puede ser entre la edad de 1 a 5 años y ya mayores por falta de estiramiento o falta de agilidad para poder hacer sus actividades. Pero también en un ámbito mundial, las parasitosis, su prevalencia de las parasitosis oscila entre el 31,2% y a un 50%. Esto también se radica de que los niños son más susceptibles a tener los parásitos, como ya había dicho anteriormente. Ah, sí, Y Ahora, claro, bueno, sí, para recuerdo. concluir un poquito, Sí, para sí, sí, concluir un poquito sobre lo que son las parasitosis intestinales, pues sabemos que según la OMS, pues estas enfermedades son consideradas un problema muy grave de salud pública porque pues está directamente relacionado con la falta de saneamiento básico y los malos hábitos de higiene que pues se tienen en la comunidad y pues especialmente pues afectan a niños y ahorita les hablaremos un poco más acerca de eso. sí, claro, así como tú también lo mencionas, los modos de transmisión de estas parasitosis en general
ya pueden ser por consumo de agua o alimentos contaminados. También asimismo pueden ser aquellos parásitos que nos podemos llevar a la boca, ya sea por manos sucias o porque se contaminan los alimentos por las moscas y así. Y más que nada se da en niños. Ya ven que pues los niños son como que los más manipulables al agarrar que cualquier cosa, ya sean los objetos, ya sea la comida, y así se los llevan directamente a la boca y son los más propensos o son la población que más llegan a contaminarse de este tipo de parásitos, como ya habíamos mencionado. Ujú. Ahora, Sí, por lo mismo de lo que ya mencionó mi compañera Ángeles, de los métodos de transmisión de esas parásitos intestinales, pues tenemos como que la parte de que o finalmente más bien de todas estas infecciones de parásitos, básicamente todo coincide en que debe haber un buen hábito de higiene personal y pues dentro de las recomendaciones para evitar todas estas parasitosis intestinales, pues coincide en la parte de los aspectos que se deben seguir para evitar estas reinfecciones o infecciones y pues todo tiene que ver o va a raíz de la higiene que hay en el hogar personal y pues todo lo demás. Bueno, para ya adentrar a lo que es la Guerra Lamblia, es decir, la parasitosis, el parásito, que es de importancia en este aspecto que se le había mencionado desde el comienzo, pues se dice que esta parasitosis es producida por Giardia lamblia o intestinales. Es predominada más que nada en niños y presente hoy en día en la actualidad, tanto en países tropicales o no tropicales. Se dice que este parásito fue descubierto por Leeuwenhoek, un inventor del microscopio, quien lo observó en 1681, si no mal recuerdo, y en sus propias heces fecales. Dentro de la taxonomía en la que se clasifica o se encuentra lo que es la Giardia lamblia, fue en el año de 1870. Se dice que es aquel agente etiológico que es en forma de se puede presentar lo que es en forma de trofozoito o quiste y pertenece al reino protista de filo metamonada y pues su género especie es Giardia lamblia. ahora, otra característica perdón por interrumpirte, de este parásito, es un parásito también extracelular que no tiene desarrollo intermedio, también fuera de la luz intestinal. Este protozoario unicelular existe en dos formas, una móvil, que es en trofozoito flagelado que causa la enfermedad, pues, y otra en quiste latente que se transmite a la infección, que es su forma infectiva. El trofozoito llega a medir de 12 a 15 micrómetros de longitud y tiene cuatro pares de núcleos. No, cuatro pares de flagelos y dos prominentes núcleos de la forma adulta, como podemos ver en la imagen. Esta no tiene muchas estructuras subcelulares eucariotas como mitocondrias, aparato de Golgi o el retículo endoplásmico, ya sea bien desarrollado. Tiene una estructura de RNA ribosómico, etcétera. Pero por otra parte, este parásito tiene cariosoma, tiene un, un disco succionador, un cuerpo parabasal y los flagelos que habíamos mencionado antes. Estos flagelos le llegan a dar movilidad a este parásito. Sí, Y claro, ahora, así es, de acuerdo. Ah, perdón, sí, sí, sí. digo, Aparte de lo que mencionaron mis compañeros, este, hay un, hay una razón por la cual decidimos hablar de este parásito que es Giardia, y es que nos llamó mucho la atención en la forma de ese trofozoito, pues como vemos, tiene dos núcleos ovalados, lo que hace parecer que son como unos ojos, y un cuerpo bueno, los cuerpos parabasales que hacen como simular una boca. Entonces, eso es lo que también nos llamó mucho la atención de este trofozoito, y por lo cual decidimos hablar de él.
como ya mencionan mis compañeros, también tiene, aparte de la forma de trofodito, tiene una forma quística y pues adentrando un poco en lo que es su ciclo biológico, este parásito tiene un hábitat especialmente en el duodeno, donde donde se va a liberar al trofozoito en el duodeno y el trofozoito van a ser arrastrados hasta el tránsito intestinal, donde ahí va a crecer y se va a fijar en la pared intestinal. Y ahí mismo se va a multiplicar por fisión binaria y posteriormente va a cambiar su forma hasta que pues se viertan en quistes y estos vayan o salgan por, por las heces y ahí son una forma de ingerirse y pues de pegarse de este virus, perdón, de este parásito. Ajá, de acuerdo al ciclo biológico en el que nos compañera acaba de mencionar, pues de acuerdo a este ciclo, existe también el mecanismo de la acción patógena en el que va a ocurrir el parásito. Se dice que la gardiosis se debe a la acción mecánica de los parásitos sobre la mucosa intestinal del intestino delgado, perdón. Esta acción se hace por la fijación de estos trofozoitos que va a ser la forma infectante que por medio de la ventosa y da origen hacia la inflamación que va a ocurrir en el intestino. Y la patología principal que se encuentra en este tipo de infecciones ya masivas va a ser que se encuentre un síndrome que llega a ocasionar un síndrome de mala absorción. Es decir, que este síndrome de mala absorción va a ocurrir que en las vellosidades intestinales se van a encontrar atrofiadas, se van a encontrar con mucha inflamación y asimismo las mismas células van a tener alteraciones morfológicas. Las pruebas de mala absorción de vitaminas A y B12 y de la D-diloxinasa van a estar alteradas. Asimismo, esta patología se relaciona con la parasitosis, haciendo la presencia de hipogamelaglobulinemia, que principalmente es por una deficiencia de la IgA, que es la secretora, que es la IgA, sabemos que se encuentra en las mucosas de las células. Ujú. Así como tú comentas, que se libera por las mucosas. Esto da como consecuencia moco. Esto se dice que en la yardiasis se produce la irritación, ¿no? Como del tipo tararral. Ese moco se queda también en la superficie teniendo una doble obstrucción para que se pueda seguir produciendo, para que haya mala absorción, como ya has comentado. Este, los trofoditos, adheridos a la superficie y el moco que se está produciendo, este número de trofosoditos no, si no llega a ser muy grande, no llega a presentar síntomas hacia la persona huésped, pero si hay varios trofosoditos adheridos, como cientos, miles o millones, van a ir tapizando la pared celular del duodeno, así entonces teniendo esta sí ya siendo como importancia clínica. Sí, bueno, Sí, hablando un poquito más de lo que la epidemiología, tenemos que pues es más frecuente, como ya lo habíamos mencionado al inicio, que esta parasitosis se da más o es más frecuente en niños y pues no diferencia el sexo. Sobre todo se da en países que en desarrollo y pues por lo tanto ahí vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas que suelen ser como pues dolor abdominal en el epigastro, heces fétidas, diarrea, náuseas, flatulencias y en el caso de los niños en especial, pues dejan de comer, lo que hace que haya una pérdida de peso. Y cuando son manifestaciones un poquito más crónicas,
También hay evacuaciones muy fétidas, astenia, hay una pérdida de peso muy excesiva y se exacerba a ingestión de los alimentos. No sé si quieran hablar un poquito más acerca de eso. Sí, de hecho encontré en un artículo de que decía que dentro de los síntomas que mencionabas, el 63% de este, el 63% de este tipo de manifestaciones se encuentra la diarrea, que es el que más abarca en este tipo de parasitosis, y siendo con el de menor por ciento, con 3%, la fiebre. También dicen que el 60% es asintomática y que como había mencionado, que ya se da más frecuentemente en niños y en adultos ya en áreas creo que son endémicas, donde las reinfecciones son mucho más frecuentes. También asimismo el periodo de incubación de este tipo de parasitosis sintomática oscila de entre de los 1 o 2 semanas para que llegue a incubarse lo que es este tipo de parasitosis. Bueno, pues también hablando por parte de las heces diarreicas, como había comentado, también una parte, a pesar de que el parásito se llega a adherir a las mucosas y dañar esa parte, no se encuentra sangre en las heces, y la presencia en moco es inusual, por así decirlo, y los síntomas de estos mismos gastrointestinales no llegan a durar de 7 o más de 10 días. Aunque es común más el curso más dilatado debido a la deficiencia de disacaridasas que acompañan a las infecciones, ya sea graves, en algunos pacientes que tienen intolerancia a la leche o de los que pueden durar semanas. Ahora, Ana, los síntomas sistémicos no son más prominentes en la giardiasis, pero hasta un 25% de los pacientes presentan fatiga, dolor de cabeza y febrícula. Se han producido llamadas muy raras veces en absorción con las giardiasis como síntomas extraintestinales, como urticaria, eritema multiforme y artraiga. pues sí, dentro de las manifestaciones clínicas que ya se mencionaron, nada más para culminar en este en este aspecto, pues se dice que la gardiasis ya crónica, los síntomas que van a predominar más son el malestar abdominal acompañado de dolores epigástricos ya difusos, donde ya de plano el niño o la persona, el paciente en el que ya contenga esta parasitosis, pues ya no es como el dolor que leve que vamos a soportar, sino ya sería un dolor muy, muy insoportable. Sí, pues también hablando de los diagnósticos que se recomiendan para esta parasitosis, pues tenemos que puede hacerse un examen directo fresco, un proparasitoscópico de concentración. De hecho, este que les acabo de mencionar, el proparasitoscópico de concentración, no se recomienda en este caso, ya que, por ejemplo, en la excreción de los quistes, no es permanente, ya que pues no es constante y no se recomienda hacer este examen. Sin embargo, está dentro de los que consideran para hacer un diagnóstico de No te escuchamos, compañero Carlos. Ah, perdón, disculpa. Digo, aparte, de acuerdo con lo que lo que yo llegué a encontrar, dice que en un examen ya cuidadosa de heces, que es de máxima importancia en el diagnóstico de esta enfermedad de que es la giardiasis, inicialmente se debe examinar microscópicamente una muestra de heces frescas suspendidas en suero fisiológico o yoduro, con un potasio al 1%, ya que los trofoistos se defecan más fácilmente en muestras frescas de diarrea, que es uno pues de los síntomas más habituales que hay que genera esta enfermedad, la giardiasis.
Y sí, claro, también para mencionar que dentro de uno de los diagnósticos podemos encontrar el inmunológico, el estudio en el cual se va a observar lo que es el antígeno GC, GCA, G5, mediante lo que es una ELISA, en el cual pues para observar si se encuentra o no lo que es el parásito. Y ya posteriormente, si ya no se puede lograr detectar el tipo de parásito que se encuentra en el paciente, pues ya se puede realizar lo que es una técnica o diagnóstico, un diagnóstico, perdón, molecular mediante la PCR, que pues bien sabemos es para la detención de que si se encuentra o no el ADN de ese tipo de parásito. ¿Algo más que quieran agregar en diagnóstico? Sí, yo quisiera agregar otra Bueno, por parte. ahí. Que, este, que una vez que al principio habíamos mencionado que su forma infectiva es el quiste, bueno, pues también por otra parte, para la identificación de este estadio del parásito, también se llega a identificar por métodos como el diagnóstico, por el método de Formoleter o por el sulfato de zinc. También con muestras teñidas de ticromo o fijadas con alcohol polivíntico, que también son útiles para detectar tanto a los trofozoitos como a los quistes, ya que se deben de examinar al menos 3 muestras de heces obtenidas en días diferentes, particularmente si hoy no hay diarrea, debido a que los quistes se pueden eliminar intermediamente, intermitentemente, perdón. Y ya que les hablamos acerca de los diagnósticos, de los diferentes diagnósticos para esta tipo de parasitosis intestinal, pasando a mencionar algunos tratamientos que se utilizan en este caso para esta parasitosis, que pueden ser los más ocupados son metronidazol, albendazol, tinidazol, secnidazol, entre otros. ¿Quieren hablar un poquito sobre los tratamientos? De mi parte no sé, compañero Carlos. No, de mi parte no. Bueno, Ajá, pues entonces sí, para como que, finalizar, sí, sí, sí. bueno, Ah, yo bueno, que ya decía que para para como finalizar, mencionaste, Ah, bueno, que ya como para mencionarte, pues sí, o sea, lo más común, en el tratamiento que se da o el medicamento que se suele recurrir o presentarle a lo que es a los pacientes, pues es el albendazol, el mebendazol y en dado caso que ya sea muy fuerte la infección, ya sería la ivermectina, que son los más usuales para una parasitosis. No sé si después ya podemos hablar lo que es de la profilaxis o la prevención que podemos encontrar para que podemos evitar o que sea menor el riesgo en este tipo de parásitos. bueno, sí, justamente hablando entrando más al tema ahorita ya que ya está por terminar lo de qué es la profilaxis, como ya se había indicado anteriormente, la prevención de yardiasis es transmitida por agua dependiendo de su adecuada purificación, lo que le llamamos como agua contaminada. Ya esto se da por medio de filtración, sedimentación o floculación, además de la coloración que esto tiene. Y como también había dicho que también es por agua, pues también se tiene que fijar en los alimentos, que ya sea estos mismos son contaminados al tener contacto con con el agua. sí, bueno, también hay que tengamos dentro de la profilaxis que haya un manejo adecuado de las secas, también buenos hábitos, claro, buenos hábitos de higiene personal, un lavado frecuente de manos, desinfectar todas las frutas y verduras que vamos a consumir, que haya higiene en los utensilios de comer, un control bueno al manejar los alimentos.
Pues sí, ya en Bueno, base. pues, pero pues Sí, sí, sí. también la higiene que comenta mi compañera Samara, de estos tanto se puede dar en casa como también en guarderías, como ya habíamos mencionado, pues los que son más propensos son los niños menores. Mayormente, la higiene también se tiene que asegurar por parte de los intendentes, de los encargados, para ver si los niños tienen o practican las buenas técnicas de lavado de manos, que es lo más usual cuando los niños llegan a ir a defecar en esos establecimientos, o sea, en ese centro de educación. Sí, y dentro del hogar, pues la supervisión sobre todo de los padres pues así crear desde pequeños buenos hábitos para que así haya una menor probabilidad de infectarse de esos parásitos. Sí, claro, estoy de acuerdo en todo lo que dicen y de acuerdo a la profilaxis que se llega a encontrar o mencionar en base a este tipo de parásitos. Porque pues también se dice que la gardiasis puede ser ya de manera ya cosmopolita, que ya es muy recurrente y es frecuentemente en varios estados, y igual como mencionaban en países ya en desarrollo, pues es muy importante que igual como padres, jóvenes, niños, tengan el saneamiento y la educación ya en la limpieza, en la higiene, porque pues al final de cuentas este se llega a propagar o podemos llegar a tenerlo ya de manera muy rápida, ya sea por, como comentaban, alimentos, por la misma contaminación del agua y entre otros factores, ¿no? Así que sí es como que importante llegar a que sepan, a que se llegue a dar a conocer este tipo de parásitos para que pues no nada más nosotros como estudiantes, sino también padres de familia y niños, las mismas escuelas o guarderías como mencionaba, pues se lleguen a conocer este tipo de parásitos. Y bueno, yo creo que sería por todo de nuestra parte.